Estamos de regreso y ya alcanzamos las 6:44 y todos estamos haciendo de alguna forma nuestras reflexiones. Normalmente tú empiezas a hablar sobre los temas políticos, hablábamos esta mañana y hacíamos una especie de cuadro, de reflejo de las crisis que nosotros hemos estado acumulando, pasando precisamente por los partidos políticos. Y hablábamos de las crisis económicas que por cualquier razón, por las que ustedes quieran, pandemia, crisis global, guerra entre Estados Unidos y Rusia en Ucrania, parafraseando lo que dice Atilio Borón, lo asumo y lo creo. Y de ahí, bueno, viendo lo que son nuestras instituciones, sus debilidades, unas cifras macroeconómicas que no cuadran con los datos de la realidad de la gente, unas pifias en los poderes del Estado, como fue lo que ocurrió al final de año, que no es nada nuevo tampoco con la ley primero de fideicomiso, experiencia repetida del año pasado. Eso fue justamente en el 2021 lo que se hizo con la santa y puta Catalina la Iluminadora, la única que tiene las dos condiciones, ¿no? Aunque parezcan contraproducentes, pero estamos hablando de Punta Catalina, es una manera irónica de referirla. Lo que pasó y ha intentado ocurrir con la ley electoral también, pero además las preocupaciones por los límites que debe tener la gente para no arruinar los festejos y lo que proyectábamos en el sentido de que en estas épocas y en estas fechas siempre hay una tregua, claro, una tregua que es muy cómplice respecto a lo que ha ocurrido el año pasado, pero ahora no nos han dado respiro, ni siquiera para llegar a esa tregua, y la reflexión es obligada y va en la misma dirección que planteaba Juan. No nos vamos a quedar en los grandes temas, pero sí tenemos que llegar a la conclusión que nosotros tenemos una sociedad que está en estado comatoso. No es solo una sociedad enferma, por todo lo otro que implican exclusiones, que implican inequidades, que implica desigualdad, que es uno de los temas que se refleja con toda la delincuencia, con toda la criminalidad, con la violencia como tal, se reflejan todos esos vacíos de los que hablábamos: crisis económica, crisis de liderazgo, crisis de alternativas, porque esa es la verdad, en medio de los vacíos, en medio de la crítica y en medio de la necesidad de implementar nuevas formas de hacer política. No tenemos instrumentos a la mano, consolidados, ni siquiera para equivocarnos, como ha ocurrido en muchos países de América Latina. Otros con mucho tino, pues yo creo que han ido por el camino correcto. Aquí estamos en medio de eso, y eso se refleja con lo que nosotros estamos viendo, y lo podemos reducir a acciones puramente de violencia, que más allá de las referidas por ti, Juan Reyes, en el sentido de que lo que pasó, por ejemplo, con el caso del Colmado, lo que pasó en Baní, porque un policía que estaba además violentando con un arma sin uniforme en un lugar de expendio, en un colmado que no es de expendio de bebida, y un menor que tampoco tenía nada que hacer en ese lugar, le toca o por violentar o por casualidad. Pero eso desata en la muerte de 2 personas y en 3 personas heridas, porque nosotros perdimos la capacidad de conversar, nosotros perdimos la capacidad de comunicarnos, nosotros no reflexionamos, nosotros nos agredimos como expresión de esa misma violencia de la que estamos hablando. Y le pone la tapa al pomo, señores, el lacerante caso de Ocoa, de este padre que por una separación, y volvemos al tema de los feminicidios, de los que también les hemos dado mucho seguimiento, se ven a veces como cifras, como estadística, una más, una menos, pero también eso es un reflejo de las cosas que nosotros debemos cambiar, y eso es un reflejo y es una expresión de toda esa violencia y de toda esa criminalidad que nosotros vemos. Hemos dicho en muchos casos, por ejemplo, ¿qué está ocurriendo aquí con las víctimas colaterales de los feminicidios? ¿Qué pasa con los hijos e hijas de esos padres que en condiciones distintas a las que vimos en el pasado domingo? Y eso es un tema terrible, como expresión de una sociedad enferma. ¿Qué pasa con esos muchachitos donde el padre mata a la madre, donde se suicida o donde va preso, donde se desarraiga de la familia? ¿Cuáles son las estadísticas que tenemos respecto a esto? ¿Cuál es la intervención que desde esas políticas públicas debe hacerse? Intervención psicológica. No, son muchachos que entonces se deja la buena de Dios, ¿verdad? Porque de ahí es que nos agarramos todos y miramos
para otro lado los que tienen que asumir responsabilidades, y después esos son los potenciales no solo feminicidas, sino los potenciales delincuentes a los que alegremente se les dice, denle para abajo. O sea, ya estorban, no los cuidamos, les robamos todas las posibilidades de que puedan ser entes que sean adaptables y que aporten a la sociedad, y después simplemente los echamos a un lado, e incluso desde muchas tribunas se dice que sean asesinados a manos de policías que también son producto de todo lo mismo que estamos diciendo, de esas mismas exclusiones y de esas mismas desigualdades. Entonces, esa evidentemente que no es la solución, y yo creo que esa es la conclusión que tenemos que llegar en esta reflexión de fin de año. Señores, los hijos normalmente sienten que la protección de sus vidas está en manos de sus padres, que por esta separación que involucra el tema de la educación, el peso cultural, el peso del machismo. Muchos factores intervienen en este caso, el avance de las mujeres, que no ha sido por casualidad, de incorporarse a los medios de producción de la sociedad, que es correcto a partir de su preparación, de sus niveles profesionales y demás, que no ha podido ser aceptado en una crisis, yo digo, para mencionar solo un caso de masculinidad, que termina entonces con estas tragedias en las que nosotros vimos ocurrió el pasado domingo. Un padre que se separa de su compañera, eso ocurre todos los días, eso puede ocurrir por 1000 razones, que se va, que tienen 2 hijos, una niña adolescente de 14 años, un niño de 7 años, viven con su madre, el padre los busca porque tiene que hacer esa convivencia para pasar el 24, lo va a traer el domingo, señor, y entonces termina asesinando a sus propios hijos y asesinándose él, y de alguna manera también asesinando a la madre, porque después de una tragedia como esa, la verdad que no es vida lo que tú podrías tener a partir de ahí. Y ahí están entonces esas estadísticas que nos tienen que llamar a la preocupación, porque eso es producto de todo lo otro que nosotros hemos estado hablando. Entonces es producto de todas esas crisis que tienen que ver con los derechos fundamentales, y uno de esos derechos fundamentales es la salud, y tenemos una sociedad con serios problemas de salud en la que no encuentra ningún nicho donde atenderse, porque eso está creado precisamente para que sea ese grupito, esa élite, esos excluyentes frente a una mayoría excluida. Esos son los frutos, señores, de todas esas desigualdades. Después nos rasgamos las vestiduras, pero son vientos que traen estos polvos. Mi conclusión, nosotros tenemos una sociedad no solamente enferma, a la que hay que atender seriamente. Tenemos una sociedad en estado comatoso que podría perfectamente colapsar.